estado de cuidado, un estado de peligro y un estado de emergencia. Este estado de cuidado puede comenzar a causar algunos efectos en la salud de cualquier persona, sean niños, ancianos o madres gestantes o enfermos. Serán los primeros en que puedan sentir este efecto. Un estado de peligro va a generar el riesgo de causar efectos serios a la salud de cualquier persona, con respecto, por supuesto, a los contaminantes mencionados anteriormente. Y el estado de emergencia genera un alto riesgo de afectar seriamente la salud de la población. Entonces, en función al listado anterior, se evalúa la calidad ambiental del aire para los estándares nacionales. Otro componente de nuestro ambiente es el agua. ¿Sí? El agua es un recurso, un elemento abundante en la naturaleza, y así como el aire se encuentra en una cantidad muy alta en nuestro planeta. Es más del 70% de la superficie de nuestro planeta. Lo encontramos en las diferentes formas, sea lluvia, nieve, granizo, niebla, ríos, lagos, manantiales, napa freática, subsuelo, océanos. Pero recordemos que el agua se encuentra en diferentes estados. Podemos encontrarlo en el estado líquido, sólido o gaseoso. ¿Y por qué es importante el agua? ¿No? Vemos aquí a un animalito que necesita agua, probablemente para poder seguir con su vida normal. El agua es importante, se dice, porque es el recurso vertebrador. ¿Qué es vertebrador? Vertebrar es la consistencia de las estructuras internas que van a dar vida. Además, el agua, al ser vertebrador, transforma y transporta sustancias químicas y sustancias físicas que hacen posible la vida, sea vegetal o animal, en el caso nuestro, humanos, sobre la Tierra. Nosotros como humanos tenemos una conformación como la Tierra de 70% de oxígeno e hidrógeno, y estos elementos son los que conforman justamente el agua. Como personas necesitamos alrededor de 50 litros de agua diariamente. ¿Para qué? Solo para cubrir nuestras necesidades básicas, como son los alimentos, la bebida, la higiene y el saneamiento. Entonces el agua es vital para nosotros los seres humanos. Veamos cuánto se utiliza de agua. Una de las actividades que más recurso hídrico utiliza es la actividad agraria. A veces se piensa que la minería es la que utiliza demasiada agua, pero no, es la actividad agraria. Pues veamos cuántos metros cúbicos se utilizan para ciertos productos. Para producir carne, 15 metros cúbicos. Solo para 1 kilo de cereal, 3 metros cúbicos, ¿no? Mucha agua es desviada por los métodos de riego. Tenemos ahora una autoridad nacional que administra el agua, ¿no? Un ministerio que es relacionado a lo que es el riego. Y el agua, entonces, si hablaban los economistas que hay que tener, hay que seguir utilizando porque no se va a acabar, decían los economistas como Adam Smith, pero ya los economistas ecológicos dijeron que se pueden agotar. ¿Será el agua un bien económico? Por supuesto, porque para suministrar el agua se realizan construcciones, ¿no? Se realizan operaciones, tratamiento, mantenimiento, ¿no? Vemos entonces que el agua es un recurso finito y ahora es escaso, ¿no? Por lo tanto, los usuarios deben asumir, dice el concepto, deben asumir el mantenimiento para garantizar su calidad y no estimular su desperdicio, ¿no? Nuestras actividades productivas requieren mucha agua, ¿no? Las diversas actividades que tenemos, como la industria del papel, la industria de los alimentos,
la industria textil, la minería, la agricultura, en general todos. El agua probablemente sea ya muy escaso incluso para nosotros como país que tiene un potencial de recursos hídricos, ¿no? Podremos llegar a estar con un estrés hídrico. ¿Y cómo entonces proteger el agua? ¿Quién protege el agua, las aguas de nuestro país? ¿Hay una legislación? Sí. Se ha legislado la protección de este recurso con normas ambientales. Y estas normas, que las vamos a revisar más adelante, también están en función de las actividades, o sea, de los sectores sectoriales que tengan que ver con la relevancia ambiental, y por ser un recurso vertebrador, está tipificado dentro del Código Penal. Tenemos la Ley General del Ambiente, como vimos también, relacionado al aire, también dentro de sus artículos indica que le corresponde al Estado asegurar la vigilancia y protección de aguas que se usan con fines de abastecimiento poblacional, por supuesto sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a los particulares. Si hubiera escasez, el Estado tiene que asegurar que el agua sea para fines de abastecimiento para la necesidad poblacional. Lo encontramos en el artículo 114, y además el Estado también, a través de las entidades que indican la ley, que deben proteger la calidad de este recurso, ¿no?, vela por el cumplimiento, como está en el artículo 120. El agua está dentro de la categoría de un elemento vital, por lo tanto también tiene tipificaciones en el Código Penal. Hay artículos que corresponden exclusivamente para el agua, tales como el artículo 304 y 305, que prohíben la contaminación por vertimientos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza con infracción de las normas ambientales, y además que sobrepasen los límites máximos permisibles que causen o puedan causar daño grave al ambiente, a la calidad ambiental o a la salud ambiental. Y otros artículos más, como el 306 y el 286. Entonces existe pena privativa de la libertad también en algunos casos en función a las actividades que no se cumplan. Hay una ley exclusiva para este recurso, como es la Ley de Recursos Hídricos, la Ley 29338, que se verá más adelante. Esta ley permite justamente la gestión integrada, eficaz y moderna de nuestros recursos nacionales. Muy bien, pasamos ahora al... Tenemos el marco ambiental general. El deterioro ambiental, lo que comentamos antes, dejó de ser una amenaza, ahora es una realidad. Nosotros los humanos enfrentamos ese reto. ¿Cuál es el reto? Que podamos compatibilizar nuestra evolución, nuestro progreso con respeto al entorno y garantizar la supervivencia. Es importante entonces que el Estado proteja y defienda el ambiente, regulando en cuanto a lo que es prevención, el control, la fiscalización y sanción, por supuesto, de toda actividad que pueda tener un impacto negativo en el ambiente.
¿Y qué es ese ambiente? ¿Qué es aquello que hemos visto que está conformado por el agua, por el aire, ¿no? Según las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tenemos la definición de ambiente. ¿Qué es el ambiente? El ambiente es aquello que abarca todos los factores físicos, sociales y culturales que constituyen el entorno de los seres humanos y los factores biológicos de animales y plantas. El ambiente es un conjunto de elementos sociales, entonces, es económicos, culturales, sean bióticos o abióticos, que van a interactuar en un tiempo y espacio. También se podría decir que es la naturaleza, los recursos y los elementos naturales y las manifestaciones humanas, todo en un espacio y tiempo determinado. Vamos por lo nuestro, nuestra normativa. La Ley General del Ambiente da un concepto del ambiente que comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico, que en forma individual o asociada conforman el medio en que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. Esto lo encontramos en la Ley General del Ambiente, que es la ley número 28611, en el artículo 2.3. La ley dice que corresponde a los recursos y elementos naturales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los recursos naturales son parte de la naturaleza que nosotros le vamos a dar una utilidad o aquello que nos puede servir más adelante, o sea, potencial para poder utilizarlo. Los recursos son elementos naturales que el ser humano aprovecha para sus necesidades. Entonces, ¿qué serán los elementos? Los elementos naturales son toda la naturaleza, que son independientes de su utilidad. Por ejemplo, una erupción volcánica es un elemento natural, pero si se usa la energía geotérmica del volcán para satisfacer nuestras necesidades, como podría ser generación de energía eléctrica, la erupción se toma en un recurso natural. ¿Sí? Entonces, se legisla los recursos y también los elementos naturales. ¿Qué es la legislación ambiental? Son normas que van a regular nuestras conductas con el propósito de lograr un ambiente saludable y un desarrollo sostenible. De tal modo que se han normado según las características de ser transversal, de tal modo que hay una legislación integrada. En el caso de la Ley General del Ambiente, la 28611, se ha normado en función de los recursos naturales, como es el caso de la Ley de Recursos Hídricos, o sea, los elementos que utilizamos para nuestro beneficio. En función a los elementos naturales, normas, por ejemplo, ante desastres naturales, cuyos justamente la naturaleza que no es utilizada para nuestro beneficio, nuestras necesidades y para las actividades humanas y su impacto ambiental. Por ejemplo, se ha legislado sobre contaminación por ruido, nuestra actividad humana, el impacto ambiental nos hace un daño, un perjuicio a la salud, no solamente a nosotros, sino a muchos sistemas con vida, como sean la flora y la fauna. Radiaciones, sean ionizantes o no ionizantes, ¿sí? O legislación que regula los impactos de minería, de petróleo, según las actividades humanas, ¿no? Y aquí en este caso de nuestro módulo, no corresponderá justamente a las actividades humanas, legislando con respecto a los impactos de minería. ¿En qué está basado, no? ¿Cómo es que se legisla? Las normas sobre el ambiente están basadas en el desarrollo sostenible. Quiere decir que esto le da
mucha participación a la población, a cualquier vecino, ¿no? Que va a protegerlas, prohibiendo emanaciones, vibraciones, ruidos, molestias, ¿no? Esta legislación va a velar por la salud pública, ¿no? Que hemos visto brevemente en el Código Penal relacionado al agua, prohibiendo el envenenamiento o contaminación de las aguas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la base de la legislación ambiental? La base, como en todos los sectores, las normas, está basada en la Constitución Política del Perú, ¿no? La Constitución Política del Perú, ¿no? Indica que la persona tiene derecho, ¿no? a la vida y vivir en un ambiente saludable, ¿no? Que está basándose la Ley General del Ambiente en eso. ¿Y quién entonces administra, quién ve, quién decide o quiénes son los encargados de ver lo relacionado al ambiente? Hay una administración ambiental, ¿no? Que debe ejecutar las políticas ambientales, velar por el cumplimiento de la normativa ambiental. En nuestro caso, en el Perú, no existe una sola autoridad ambiental. Hay sectores que le corresponden, ¿no? Y hay organismos fiscalizadores que son competentes en aplicar la Ley General del Ambiente y las otras normas complementarias, por supuesto, conexas. Va a depender de lo que nosotros hagamos, nuestras actividades y el impacto que causemos al ambiente, ¿no? De qué tipo, hasta qué podemos llegar para ver lo relacionado a las sanciones, ¿no? Por las actividades que nosotros como antropogénicos realizamos utilizando el ambiente. Dentro de esto tenemos el marco institucional ambiental en el Perú, que tiene un giro. Con la creación del Ministerio del Ambiente, en el 2008, se modifica el marco institucional ambiental que había en el Perú, establecido en 1991. De tal modo que se modifica justamente el artículo con la creación del Consejo Nacional del Ambiente, CONAM. Y se fortalece el ente rector de la Política Nacional Ambiental que tenemos ahora, el MINAM. Es la Autoridad Ambiental Nacional, pero como hemos visto anteriormente, no solamente es una sola autoridad, ¿no? Hay autoridades ambientales sectoriales, autoridades ambientales regionales, locales y otras autoridades con competencias ambientales. Pero aún todavía tenemos como reto, ¿no? Que el Estado actúe en materia ambiental y que se pueda lograr una articulación, ¿no? Coherente, de tal modo que nuestro sistema nacional de gestión ambiental sea eficiente y eficaz. ¿Sí? Continuaremos entonces con el siguiente módulo. Una pausa. Creo que ahí ya estamos. Eficiente y eficaz gestión ambiental. ¿Y qué es la gestión ambiental? La gestión ambiental es un conjunto de acciones, es un conjunto de políticas, regulaciones y principios, ¿no? Diseñados y ejecutados por el Estado con la participación de la sociedad civil, de la academia, del sector privado, para lograr una ordenación sostenible del medio ambiente, como presupuesto básico para aspirar al desarrollo sostenible del país y a un ambiente sano. ¿Quiénes son los actores sociales? Justamente el sector privado, la sociedad civil,
estos con sus conductas harán que la gestión ambiental sea exitosa o que no sea exitosa. Por lo tanto, para asegurar la eficiencia y la eficacia, el Estado debe promover la participación de todos los actores en conjunto. Tenemos entonces el gráfico correspondiente al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que tiene como principal articulador al Ministerio del Ambiente. Vemos aquí otros triángulos pequeños, ¿no? El CIA, CINIA, SNGRH, CINEFA y CINAMPE. Iremos viendo entonces los nombres de cada uno que está dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Este sistema tiene por objeto asegurar el cumplimiento eficaz de los objetivos ambientales. ¿De quiénes? De las entidades públicas. De tal modo que se pueda fortalecer los mecanismos de transsectorialidad de la gestión ambiental, garantizando que sean las entidades sectoriales, regionales y locales cumplan con sus funciones en lo que respecta al ambiente y asegurar que se evite que en el ejercicio de todas estas haya superposiciones o haya omisiones o duplicidad, o que haya vacíos o conflictos que no puedan llegar a gestionar o administrar correctamente el ambiente. ¿Por quiénes está integrado este sistema, este conjunto de políticas? Está integrado por el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por el Estado, por el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, por el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el Sistema Nacional de Información Ambiental. Las estrategias se trabajan con las direcciones de diversidad biológica, es lo que está contenido dentro del Ministerio del Ambiente, con la Dirección de Cambio Climático y la Dirección de Ordenamiento Territorial, que podemos encontrar en la página web del Ministerio del Ambiente, la misión, visión de cada una de estas. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental está constituido por sistemas regionales y locales. Por lo tanto, se debe precisar que el sector privado y civil tienen libertad para participar y complementar las actividades del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ese sistema, que es un conjunto de políticas, de normas, procedimientos, también es un conjunto de técnicas e instrumentos mediante el cual se organizan las funciones y competencias ambientales de las entidades públicas para permitir la implementación de la Política Nacional del Ambiente. Considerando, por supuesto, los procesos que se relacionan con la gestión de la diversidad biológica, del cambio climático y el manejo de suelos. Uno de estos sistemas es el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. El CIA es un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos. Comprende políticas, planes, programas que son a nivel nacional, regional y local, y que éstas van a generar implicancias muy significativas con respecto al ambiente, asimismo como los proyectos de inversión pública o de capital mixto que podrían causar impactos ambientales negativos significativos. Vamos por otro sistema que es componente del Sistema de Gestión Ambiental, es el Sistema Nacional de Información Ambiental, SINIA. Está constituido por una red de integración tecnológica, institucional y humana que facilita la sistematización, además del acceso y distribución de la información ambiental, así como el uso e intercambio de esta, siendo soporte de los procesos de toma de decisiones y de la gestión ambiental.
En este sistema, la población en general accede a la información sobre los diferentes componentes del ambiente, como hemos visto en el caso del aire, del agua, y bueno, por supuesto, aquí vienen los demás componentes, como el suelo, la biodiversidad, los residuos sólidos, entre otros que se van a citar más adelante. Esta información está compuesta por indicadores ambientales. Contiene mapas temáticos, documentos completos, informes sobre el estado del ambiente y la legislación ambiental, entre otros. Es un sistema único, ¿no? Y que integra a nivel institucional. Otro sistema de la gestión ambiental es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SINAMPE. Tiene como objetivo este sistema contribuir al desarrollo sostenible del Perú a través de la conservación de muestras representativas de la diversidad biológica. Podemos ingresar a la página web del CERNAM y podemos encontrar la información completa del SINAMPE. ¿Y qué es el CERNAM? Es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que es un organismo público adscrito al Ministerio del Ambiente, ¿no? Se encarga de dirigir y establecer criterios técnicos y administrativos para la conservación de las áreas naturales protegidas. Asimismo, cautelar el mantenimiento de la diversidad biológica. Este CERNAM, entonces, es el ente rector del SINAMPE, del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Realiza su trabajo coordinando con gobiernos regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada. El siguiente sistema es el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿sí? Que lo encontramos dentro de la Autoridad Nacional del Agua. Este sistema nacional articula la gestión del Estado, vela por el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, el incremento de los recursos hídricos, el cumplimiento de la política y estrategia con respecto a los recursos hídricos en todos los niveles de gobierno, sea sectorial, regional o local, con la participación de usuarios y con la participación de los operadores. Otro componente del sistema de gestión ambiental es el CINEFA, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuyo organismo es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, o EFA, que es un organismo técnico especializado. Está adscrito al Ministerio del Ambiente, como los otros organismos anteriores. Se encarga de fiscalizar el ambiente, fiscalización ambiental, y asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión privada, las actividades económicas y la protección ambiental, ¿no? Como habíamos comentado en un inicio, en la preocupación del ambiente, ¿no? Y la legislación está en función a las actividades económicas y la protección del ambiente. El OEFA es el ente rector de este sistema, del CINEFA. Se creó en el año 2008, ¿sí? Según el decreto legislativo 1013, que aprobó la ley de creación del Ministerio del Ambiente, y el OEFA inicia sus actividades de fiscalización ambiental directa en el año 2010. Hemos dado un resumen de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, compuesto por los 5 sistemas que están integrados, ¿sí? La de impacto ambiental, SINIA de información ambiental, CINEFA,